México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Sexta parte. Petróleo. México no invadido. Oro negro concedido. Sección 11. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Tecnocracia sí. Gobierno nacionalista no. Pemex enajenado. El lanzamiento de Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia, respaldado por una asociación de partidos y agrupaciones políticas independientes conjuntadas como Corriente Democrática, coincidió con el lanzamiento de postulados en pro de la reexpropiación petrolera ante la entrega del petróleo mexicano a la Reserva Estratégica de los Estados Unidos en cantidad de 700,000 barriles diarios. Planteando Cuauhtémoc que el petróleo venía a ser el afluente que daba sustento a la soberanía nacional si se le manejaba de la manera que su padre lo había pretendido al inicio de su apropiación. Era marzo de 1988, a 50 años de la expropiación, y México venía entregando su petróleo para cubrir el servicio de la deuda externa. 1.4 millones de barriles diarios así concedidos, detectándose que en ese momento el gobierno recurría a inflar las reservas para adquirir más préstamos. Según Cuauhtémoc, la cifra oficial de que México tiene reservas por 70,000 millones de barriles es ficticia. Fue elevada deliberadamente para respaldar créditos externos, además de que en ella se incluyen algunos depósitos cuya explotación no es viable desde el punto de vista económico, como el de la zona de Chicontepec, que representa entre 15 y 16,000 millones de barriles. Era el caso con las técnicas extractivas de aquellos años, más por algo los veneros de Chicontepec serán concedidos a un pool de empresas extranjeras con contratos que cubre Pemex. Lo inverosímil en el total de las reservas referidas por Pemex se debía a que con Jorge Díaz Serrano se obligó a sus técnicos a adoptar metodología norteamericana con criterios dudosos, que consiste en la estimación por extrapolación, que incluye el volumen de todas las estructuras detectadas como yacimientos probables antes de perforar. De manera que la cifra histórica, 72,500 millones de barriles de hidrocarburos líquidos totales, es la máxima probable y que no resultó probada en los últimos años en que se han perforado la mayor parte de las estructuras de Chiapas, Tabasco y la sonda de Campeche con resultados negativos. Numerosos especialistas se basan en este hecho para calificar el monto de las reservas probadas como infladas. Con anterioridad, los ingenieros y geólogos mexicanos empleaban el método Hefferman, que resultaba más preciso para inventariar las reservas probadas. Muy buen método. Endéudese para explotar a futuro yacimientos de reservas inexistentes. Y Q bono. Estos procederes administrativos dan cuenta de que el país liderado por tecnócratas había caído en la telaraña imperial, petrolizando la economía y endeudando en gran medida las finanzas públicas. Trampa detectada por el ingeniero Eberto Castillo. En primer lugar, se ignoró que el proceso de endeudamiento en todo el mundo conduce a la explotación. Ya en 1976 era conocido por los economistas del mundo que el sistema financiero internacional recibía más recursos prestando dinero que invirtiendo. Y ya se sabía que eran tiburones que estaban agarrando a los gobiernos diciendo: te presto a tasas variables de acuerdo con las circunstancias. Y México, a sabiendas, toma los créditos. Esa es la trampa y ahí se cae. Y la banca internacional se regodea. Con el agravante de que Pemex se endeudó en parte para construir el gasoducto a los Estados Unidos. Eberto Castillo se opuso al extractivismo a lo bruto. Utilizando sentido común y conocimientos técnicos básicos, sustentó la tesis de que el petróleo crea riqueza en donde se consume y no donde se produce, es decir, donde se transforman los hidrocarburos en muy diversos productos que incrementan su valía industrial empleando técnicas avanzadas y trabajo calificado, pasando a ser productos elaborados que se venden a un precio muy superior al de la materia prima. Conservar el petróleo para uso nacional de manera racional e industrializarlo era la ruta a seguir, tal como lo pedía Eberto. Y fue el caso de que Díaz Serrano se dedicó de manera compulsiva a incrementar la exportación de crudo a los Estados Unidos hasta alcanzar la cifra de
1.300.000 barriles diarios, sin importarle el gas desperdiciado. Desperdicio que para 1988 se cuantificaba en un 50% del gas natural extraído. Sumando lo exportado en los sexenios de José López Portillo y de Miguel de la Madrid, da un total de 4.000 millones de barriles de crudo, destinados en gran medida al pago del servicio de la deuda externo, algo así como 80.000 millones de dólares. Y el ingeniero Castillo explica lo que considera el artilugio que hace de Pemex una empresa al servicio de las transnacionales. Se envían 1.300.000 barriles como cuota al capital extranjeros y se quedan aquí 1.350.000 barriles, es decir, 49% al extranjero y el 51% para México. Así, Pemex es una empresa de capital mixto internacional, aunque no haya un solo centavo de capital extranjero, porque la deuda externa gravita sobre la empresa petrolera. Y he aquí que el artilugio del capital extranjero se cierne sobre Pemex, la Compañía Federal de Electricidad y Ferrocarriles Nacionales de México, endeudando a estas paraestatales claves para la solvencia económica de la nación, afectadas con deuda que significa sangría de recursos e insertación de programas que aminoran su autonomía, debilitándolas, enajenándolas al capital extranjero o en su defecto local, que para el caso o a fin de cuentas termina siendo lo mismo, subordinación al capital monopólico. Ahora que no debe dejarse de reconocer el que la infraestructura de Pemex en cuanto a refinerías y plantas petroquímicas se construye en la década de los 70 y hasta 1982, siendo responsable del 50% de un endeudamiento que llegó a sumar 20.201 millones de dólares, pudiéndose considerar que cuando menos ese 50% fue bien empleado, dado que con esos fondos se construyó lo que viene a ser el zócalo de la capacidad industrial de Pemex hasta la fecha. Empero, por la influencia injerencista del Banco Mundial, se comienza a entorpecer la construcción de más plantas refinadoras y de más industria petroquímica. Siguiendo las instrucciones de este nefasto banco imperialista, los tecnócratas comienzan a inhibir la ampliación de la planta propiamente industrial de Pemex. E incluso, ya para fines de la década de los 80, el índice de aprovechamiento de la capacidad instalada era de la mitad de las plantas de derivados de naftas, e incluso de un 30% en la producción de butadieno de Ciudad Madero, del 55% en las de producción de acilcronatilo e isopropanol, del 67% en las de etano, pentanos y amoníaco, del 42% en las de cloruro de vinilo, del 38% estireno, etc. Y peor aún, por increíble que parezca, a semejanza del siglo XX, cuando los primeros proyectos de industrialización del país languidecían, en plena modernización de Pemex, plantas enteras de refinación se quedaban en los patios, corroyéndose bajo la lluvia. Y a importar más gasolina refinada de los Estados Unidos, se ha dicho. Ya para cuando la administración salinista, a lo neoliberalismo, neocolonialista, torpedeaba a Pemex desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, fijándole una carga impositiva cercana al 50% de sus ingresos corrientes, al mismo tiempo que se le asigna un presupuesto cada día más restringido como parte de la política de austeridad instrumentada por la Secretaría de Programación y Presupuesto, lo que causa déficits y raquitismo en Pemex, dejando la mesa puesta para solicitar el auxilio del capital privado. De manera tal que la administración salinista procede a indicar que la apertura es necesaria, solicitando la ayuda extranjera y del sector privado para hacer rentable a Pemex, cuando que Pemex era y es altamente rentable, más que por otro factor, por el bajo precio de producción de su barril de crudo, estimado en aquel entonces en $8.5, lo que comparado con un costo promedio de 15 en Norteamérica y unos $18 en el Mar del Norte, debía representar una gran ventaja para Pemex, si se supiera aprovechar. Pero al haber convertido a Pemex en una empresa extractivista y exportadora de crudo y gas natural y endeudada, la paraestatal quedaba ubicada en donde le convenía a la estrategia geoenergética estadounidense, cual empresa dotadora de materia prima, de manera similar a las funciones que cumplía en la época anterior a la expropiación. Pemex, sin embargo, es un exportador marginal del mercado internacional, ya que aporta solo 1.4
millones de barriles diarios promedio de crudo de los 60, un 2%, en contraposición a su decisivo papel en la economía nacional, lo que significa que si se hubiera empleado con sensatez el petróleo en México, se debían haber cuidado las reservas e impulsado el valor agregado, dando preferencia a cuidar el mercado local y la duración del abastecimiento, así como el obtener ganancias que se destinarán a la inversión en la economía nacional. Pero ¿qué esperar de un país en el que, en el colmo de la insensatez, así como los tecnócratas manifiestan el ¿para qué producir alimentos si en el mundo globalizado se pueden importar con facilidad? Ante la falta de aumento de reservas, el ya director de la paraestatal, Francisco Rojas, afirmaba en la reunión plenaria del 14 Congreso de Ingeniería Civil a diciembre de 1987 que se procedía a abandonar criterios estratégicos que han perdido validez, ya que no es conveniente buscar como objetivo dominante y a cualquier costo la autosuficiencia energética. Créase o no, tal era la mentalidad puesta en palabras del dirigente responsable de la administración del recurso fundamental que mantiene a flote la economía de este país, igual a ser las palabras de un funcionario servilmente neocolonizado, como el funcionario promedio entre los tecnócratas neoliberales. Representando el triunfo de la incidencia neocolonizadora efectuada por el establishment norteamericano, que obtiene una ventaja clave al modificarse la legislación, permitiéndose el contratismo desde 1946, por el cual el desbalance entre productos desarrollados por Pemex a precios de venta bajos no compiten con compras de insumos y equipos a elevados precios, basándose en el otorgamiento de ventajosos contratos para empresas privadas. Al unísono de que las tarifas de las gasolinas y lubricantes vendidas por los particulares en el mercado nacional han sido elevadas por imposición del GATT hasta coincidir con los precios internacionales. Es una franca política antipopular para mantener los subsidios a las grandes industrias que operan en el país. Contratismo procurado para beneficiar a empresas privadas que entraban a colaborar ante carencias generadas por la propia deficiente administración del régimen tecnocrático, haciendo que los técnicos de Pemex se emplearan como meros supervisores de obras realizadas por empresas privadas, causando seria afectación al funcionamiento del personal nacional. No puede haber productividad en una estructura administrativa concebida para otorgar contratos y donde a los técnicos se les asigna el papel de simples justificadores de las decisiones autoritarias previamente tomadas por administradores tecnócratas ignorantes de la técnica. Tecnócratas ignorantes de la técnica. Buena frase para esclarecer el que los tecnócratas como tales no son otra cosa sino meros ideólogos del capital imperialista, bichos engendrados por el monetarismo friedmaníaco para aplicar las políticas neocoloniales desde dentro de los estados tercermundistas.